Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, ¿cómo están? Esperemos que bien. Nuevamente nos estamos viendo para una vez más estudiar la palabra de Dios y bendecirnos y descubrir, ¿no? Su contenido, como es la palabra de Dios. ¿No? Justamente el tema que hoy nos toca, lo que tengo en mi corazón para compartir, nos tiene que ver con escudriñar las Escrituras. Un tema no nuevo, sino bastante ya viejo, por decirlo así, ¿no? Porque Dios desde siempre ha mandado a su pueblo a escudriñar las Escrituras, a meditar en ella de día y de noche, sin otra oportunidad, porque obviamente no que el pueblo de Dios, los cristianos se rigen por la palabra de Dios. Nuestra fe tiene un fundamento y el fundamento firme, fuerte y suficiente es la Biblia, la palabra de Dios, la cual Dios nos ha dejado, ¿no? para que la meditemos, para que la creamos y para que seamos bendecidos. Por eso allí en Juan capítulo 5 y versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, son las que dan testimonio, dice, de mí. Estas palabras son del Señor Jesús. Una vez que estaba acá disputando, ¿no?, con aquellos que lo cuestionaban, con aquellos que se acercaban no justamente para aprender de él, de su sabiduría, sino para cuestionarlo, para acusarlo y para encontrarle en alguna cosa, ¿no?, faltas. Y bueno, aquí vemos al Señor una vez más apelando a las Escrituras como testigos de Él mismo, ¿no? Porque las Escrituras hablaban de Él, las profecías hablaban de Él, pero estos que lo cuestionaban, si bien conocían la palabra, estaban ignorando en cuanto a quién acusaban. En realidad no había que acusar a nadie, pero justo a Jesucristo se le ocurrió a ellos acusarlos, ¿no? Y justamente Jesucristo es el cumplimiento de las Escrituras. Por eso no que esta gente, no como vemos aquí en el tiempo del Señor Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, que cuestionaban al Maestro, ¿cuánta gente hay no que sigue cuestionando la palabra de Dios, que sigue cuestionando las verdades de la Escritura? Y esto quiere decir no que si alguien sabe la Biblia de Génesis y el Apocalipsis y no le da su correcta interpretación, no alcanza. Más allá, ¿no?, de que la escudriñe, que la lea, que trate de darle un significado, si no le da un significado conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu de Dios, también estaríamos errando. Y aquí vemos a esta gente que cuestionaba, ¿no?, a Jesús, que conocían la palabra, sabía que iba a venir un Mesías, pero tropezaron justamente con el Señor Jesús, porque en realidad no conocían las Escrituras, el poder de las Escrituras. Por eso no que cuando la palabra dice aquí, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, cuando dice escudriñar, indudablemente no podemos estudiarlas solas a la palabra de Dios. Necesitamos la ayuda, la intervención del Espíritu Santo para que como está escrito de Él, nos guíe, nos enseñe, nos corrija, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, que es tarea y trabajo del Espíritu Santo para dar una interpretación correcta. Por eso no que escudriñarla no es simplemente leerla, sino que involucra todo lo que conlleva, ¿no?, el escudriñar, que es estudiarla con diligencia, con atención, es meditar, es allí dejar que el Espíritu Santo lo haga en nosotros, ¿no?, y nos enseñe, orar a Dios, pidiéndole la ayuda a Dios que nos dé entendimiento de estas cosas, ¿no?, que como es la Escritura, y dedicarlo obviamente un tiempo, porque dedicarlo un tiempo así nomás no alcanza. Esto conlleva un tiempo importante. Por eso no que el Espíritu Santo juega un rol importante en el estudio que queremos hacer de la palabra de Dios.
es no darle una interpretación personal, porque es común darle una interpretación personal a aquellas cosas que no entendemos, que quizás no son literales en la palabra. Muchas veces le damos una interpretación muy nuestra de la palabra. Pero el Espíritu Santo es aquel, repito, ¿no?, que nos va a llevar y nos va a guiar hacia toda verdad y nos va a ayudar a tener luz, nos va a guiar a revelarnos la voluntad de Dios en cuanto, ¿qué quiere Dios decirnos en cuanto a ese texto, en cuanto a ese párrafo, en cuanto a esa palabra que estamos leyendo y nos preguntamos, ¿qué me está queriendo decir Dios? Por eso no es de interpretación personal o privada, sino que su interpretación es conforme a la voluntad de Dios, para que Él nos ayude. Y aquí nos damos cuenta también cuando Jesús dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Por qué dice esto el Señor Jesús? Porque ella nos va a conducir para encontrar al Mesías, al Salvador del mundo. Las Escrituras hablan del Salvador del mundo. La Escritura nos va a conducir a la mismísima persona del Señor Jesús. Y el Señor Jesús es el que salva, es el que perdona pecados, es el que nos conduce a la vida eterna, hacia la salvación eterna. Fíjense entonces qué importante que es la palabra de Dios. Hasta podemos decir, ¿no?, que es la fórmula para ser salvos. Es la fórmula para entrar al reino de los cielos. La vamos a encontrar en la palabra de Dios, no la vamos a encontrar en una receta de cocina, en un papel, ¿no?, que encontramos en la calle. La vamos a encontrar en la palabra de Dios. Muchos creen esto, muchos creen aquello, muchos creen así. ¿Por qué no vamos a la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? Las Escrituras me van a hablar de un Salvador, me van a hablar de un Mesías, de alguien que murió por nosotros, por nuestros pecados, y ese es el Señor Jesús. Toda la Biblia habla del Señor Jesús de una forma directa o literal y de otra manera, no como en el Antiguo Testamento, de una forma implícita, pero nos van a conducir hacia la persona del Señor Jesús. Y obviamente que tenemos consecuencias cuando comenzamos a estudiar la palabra, cuando comenzamos a escudriñarla con la ayuda del Espíritu Santo. Hay consecuencias buenas, hay bendición cuando dedicamos tiempo para que Dios nos enseñe y nos muestre y nos hable con su palabra. Y una de esas consecuencias es que ya no vamos a creer en mentiras, porque quizás hasta aquí creamos en mentiras. Siempre decimos, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Quién lo dice? Y el mundo lo hace, otros lo hacen, se acostumbra así, y yo lo hago por años, mi familia siempre lo hizo. Pero ¿está en la Biblia eso? Si no está en la Biblia es una mentira. Es algo que nos hace solamente que perder el tiempo y que no produce ningún efecto. Solo la palabra de Dios puede llevar bendición, puede llevar consecuencia cuando la obedecemos, cuando la creemos y la obedecemos. Pero cuando no conocemos la palabra de Dios, indudablemente hay consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesús se encontró con una situación también en otra oportunidad. El Señor les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque la gente le hacía preguntas y le hacía cuestiones, situaciones, ¿no?, que no eran verdades, no eran realidades. Si bien le habían hecho una pregunta puntual, ¿no?, aquí la gente que le seguía, ¿no? Y el Señor Jesús les dijo que lo que estaban preguntando era algo errático, algo equivocado. Y erraban porque ignoraban las Escrituras. Repito, Él le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. O sea, muchas veces sostenemos cosas que ni siquiera existen, son toda una mentira. Las creemos porque la gente lo dice, porque así siempre
se creyó, pero si no lo dice la Biblia, no lo dice Dios, estamos errando, estamos gastando nuestra fuerza en algo que no tiene sentido, que no existe, que ni va ni para atrás ni para adelante. Lo que dice la Biblia es la verdad. Entonces, el diablo, y ahora antes este personaje enemigo de la Biblia, enemigo de la verdad, porque él es padre de mentira, él tiene su propia Biblia. A la gente le conviene que no conozca la Biblia, que no conozca la verdad de Dios, que no conozca el Evangelio, porque todos sabemos cuando una persona es ignorante, es más fácil engañarla, es más fácil esclavizarla, es más fácil que esa persona haga lo que le decimos, porque no conoce sus derechos y sus obligaciones. Quizá conoce más sus obligaciones más que sus derechos. Pero cuando conocemos la verdad, Jesucristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, ya el diablo no puede engañar a nadie más, porque conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este puede ser el motivo por el cual mucha gente ignora y dice: no entiendo la Biblia, no me gusta leer la Biblia, no quiero pasar tiempo leyendo la Biblia. Ese es el deseo también del enemigo para nuestras vidas, poniéndonos en nosotros: no la entiendo, no tengo tiempo, no me gusta, no estoy de acuerdo. ¿Cuántas mentiras o excusas para no leerla? Claro, porque si la leemos vamos a descubrir la voluntad de Dios, la verdad de Dios sobre todas las verdades, y seremos libres de cuántas mentiras, de cuántas supersticiones, de cuántas costumbres de hombres seremos libres. Como está escrito, uno cuando conoce la verdad es libre, ya no es más esclavo de las mentiras. Y Satanás, que es padre de mentira, le conviene que la gente desconozca la Biblia. ¿Cuántos cristianos que desconocen la Biblia? Y a mí me gusta adorar, a mí me gusta ir a otro cantar, a mí me gusta confraternizar con los hermanos, a mí me gusta ir a predicar, pero no me pida que lea la Biblia porque, claro, y vivimos en una ignorancia espiritual. ¿Qué es lo que al diablo le interesa y le importa? Que Dios nos libre de estas cosas. Porque debemos conocer la verdad. ¿Cuánta gente que muere en esta ignorancia y se pierde? Jamás se enteró que existió un Cristo que quería salvarlo. Jamás se enteró que hubo un Cristo que quería perdonar sus pecados. De que se podía vivir otra vida en esta vida. Una vida de paz, de gozo, de victoria, de bendición. Por conocer la palabra. Jamás se entera porque ignora la palabra, en cómo es acá, erra. Y uno está errando, como dice acá Jesús, cuando ignora la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir ignorar la palabra de Dios? Cuando no sé lo que dice. No tengo la menor idea qué dice la Biblia. Estamos errando. Podemos errar cualquier cosa en nuestra vida, pero no ignorar lo que dice la Biblia para nosotros, porque allí están las bendiciones, las promesas de Dios para nuestras vidas. Ahí están nuestros derechos, los que Jesucristo logró por nosotros en la cruz del Calvario. Por supuesto que también están las cosas que nos corresponden, las cosas que debemos darle a Dios, nuestro corazón, nuestra vida. Pero están también las promesas de Dios para nosotros. Por eso, que podamos no dedicarle este tiempo para escudriñar las Escrituras, que podamos ser sabios y dedicar un tiempo para conocer a Dios, para estudiar la Biblia. No solo para conocer que puedo vivir mejor, sino para saber de que hay un Salvador que vino por mí un día. Y para salir también de la oscuridad, porque cuando la Escritura nos habla, nos ordena, llena el vacío y nos llena de luz, porque la palabra es luz. Y cuando uno anda en luz, ya no anda a los tropiezos llevándose las cosas por delante, porque tenemos luz. La palabra, que es luz, alumbra nuestro camino y sabemos por dónde andamos. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude a cada día a meditar en esta palabra, porque la palabra es la palabra de Dios para nosotros. Te invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque no estoy solo para escudriñarla, para estudiarla. Dame correcta interpretación
de la verdad de Dios, como es la Biblia. La Biblia es buenas noticias. La Biblia es, Dios mío, algo de bendición para mi vida. La quiero conocer, Señor. Revelame tu verdad, Señor. Y sabemos que tu palabra nos revela a Jesucristo, el Salvador del mundo. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, porque tú me hablas en este tiempo al cual debo acercarme a tu palabra. Tu palabra es de bendición para mi vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, quiero que me ayudes y quiero vivir conforme a esta palabra, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que puedas haber disfrutado esta palabra y que, bueno, si nunca lo hemos hecho porque siempre presenté excusas, que este sea el tiempo para decirle: voy a comenzar a leer la palabra de una manera diferente y con la ayuda del Espíritu Santo. Bendiciones y que la sigas pasando así con la ayuda de Dios de la mejor manera posible. Bendiciones.